Anuncie el reino de Dios. Es el título del mensaje de esta noche. Así que los consagrados, la iglesia misma, tiene una misión. Y la misión es anunciar que Dios está reinando en nosotros. Solo por aclarar, el reino de Dios ya está aquí con nosotros en el momento que el Señor Jesús nació, vivió, murió por nosotros y estableció su iglesia. Somos pocos los que vivimos en el reino de Dios. La mayoría del mundo vive en el reino del mundo. Por eso, el Señor Jesús da una orden. Hoy en el Evangelio de este día, el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, verso 7, dice así: vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús da una orden a sus apóstoles, a sus discípulos y por ende a su iglesia, o sea a nosotros. Que vayamos al mundo, en el verso 8 dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. La misión de la iglesia, y en especial con sus consagrados, es de ir y llevar esperanza a la gente que está enferma en el mundo. Pero como la gente, no todos conocen a Cristo, aunque vengan a la iglesia, o aunque vayan a la iglesia nominalmente, no conocen a Cristo. Cuando algo pasa en un niño, en vez de ir a donde el sacerdote, el diácono o a la casa de Dios para que reciba la unción de sanación, entran en acción los ritos del mundo tradicional: las limpias, las pasadas de huevos, las quemas de chile costeño, digo por los oaxaqueños, amárrale un ojo de venado en el brazo que para que no le dé el aire. Es la ignorancia. La Biblia dice muy claro: sanen a los enfermos. Y no es que el Padre Harold tenga poder, y mucho menos yo. Es la investidura de Cristo que representamos los consagrados. Esa investidura, que es el poder de Cristo Jesús, presente en su iglesia por más de 2000 años, hoy en día todavía siguen sanando enfermos y sigue levantando muertos. Sigue levantando muertos. ¿Quién lo hace? Cristo Jesús. ¿Quién es la encargada de esta misión? Su iglesia. Y cuando digo su iglesia, abarca a todos. Ustedes están escuchando esta predicación por varias redes sociales y en vivo verán esta predicación. Así que son conocedores de que al único lugar en donde podemos ir es a Cristo. ¿Y dónde se encuentra Cristo? En su casa. ¿Quién representa a Cristo? Sus consagrados junto con su iglesia. Y todos en oración suplicamos al Padre Todopoderoso Yahvé en el único nombre en el que se encuentra consuelo en la vida, y es Cristo Jesús. Por eso, esta misión nace con los apóstoles. Y les dice a sus apóstoles en el verso 14: y si no lo reciben ni quieren oír el mensaje, salgan de esa casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. ¿Saben qué significa eso?
que en nuestra misión tenemos que ir hasta los lugares más remotos o en el mundo donde vive la gente enajenada en el mundo por el pecado y hablarles que Dios solo escucha la oración cuando es hecha en el nombre de Cristo Jesús. No en Santa María Virgen, no en San Bernabé, como hoy que recordamos al apóstol Bernabé, no en un ídolo hecho de yeso o de barro. No, es en el nombre de Cristo Jesús. Y muchos no lo van a aceptar porque no conocen a Cristo. Pero nosotros ya cumplimos. Y en donde dice sacúdanse el polvo de los pies, quiere decir no tomes nada en contra de esa gente, porque como están ciegos no alcanzan a comprender. Al contrario, tenles misericordia y compasión. Cuando yo he hablado del Evangelio y hablo como ustedes me conocen, algunos me han dicho, no padre, yo no puedo dejar de creer en Santa Cachucha porque mi mamá me lo enseñó, porque mi abuelo me lo enseñó. Entonces vas a creer más en lo que un ciego te enseñó que lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos queda hacer a nosotros? Perseverar en la oración para que esa semilla en donde se ha plantado germine y un día verás a ese o a esa que tú le llevaste el mensaje de salvación congregarse en la casa de Dios. Dice el verso 16 del capítulo de San Mateo 10: miren, yo los envío a ustedes como ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Mansas de corazón. No nos manda como chivas ni como chivos, como ovejas, que es sinónimo de obediencia, en medio de lobos, en medio del mundo que es disfuncional, en medio del mundo que está gobernado por Satán, no por Dios. Solo está reinando Dios en cada persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Amén. Amén. Dice, pues sean ustedes astutos. ¿Qué significa la palabra astutos? Que sean listos en función para la obra de Dios, no para tu beneficio. Que en tu prioridad de tu ministerio tiene que ser la misión para la cual Cristo te escogió. ¿Y cuál es la misión que Cristo te escogió? Dar a conocer el reino de Dios. Aunque parezca difícil, debemos centrarnos en eso y perseverar en dar a conocer que el reino de Dios ya está aquí y que Cristo está reinando en su iglesia. Amén. Por eso dice que sean astutos como una serpiente, pero a su vez que seamos sencillos y mansos como una paloma. O sea que la palabra sencillos, que seamos humildes cuando demos el mensaje de salvación, que seamos sencillos. Yo recuerdo en mi tiempo de búsqueda de dónde congregarme, después de que ya tenía un tiempo conociendo al Señor Jesús, pero buscaba una comunidad de fe. No voy a decir nombre de ninguna denominación, pero visité varias. Y en la mayoría que fui, no escuché el mensaje de amor, ni el mensaje de que el reino de Dios ya estaba aquí. Solo escuché crítica hablando de otra denominación, diciendo, esa es la prostituta, esa es la Babilonia, esos borrachos se van a ir al infierno. Y yo no escuché el mensaje de salvación. Por eso el Señor Jesús sabía que cuando predicamos tenemos que ser astutos como una serpiente, que tiene que ser el mensaje claro, pero a su vez sencillo, en el lenguaje coloquial, lleno de amor, para que la persona que se acerca a Cristo Jesús
sea tocado en su corazón por el poder del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, querido hermano, que recordamos al apóstol San Bernabé, también recordamos la propia misión del Señor Jesús. La misión del Señor Jesús, siendo Dios, abandonó su trono, abandonó su naturaleza divina en el cielo y nació en la persona humana con carencias, humilde, siendo rey, y nació en un corral de vacas. Lo adornamos establo, pero él nació así literalmente en un corral de vacas. No hubo pañales para cuidarlo, sino cosas sencillas. Creció en un hogar sencillo, porque él traía una misión, y la podemos ver en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, verso 6, dice Yahvé Todopoderoso: yo el Señor te llamé y te tomé por la mano para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza en el pueblo, luz de las naciones. El Señor Jesús se formó en el vientre de la Virgen María. Siendo Dios, tomó naturaleza humana. Dios lo trajo para que su alianza en la cruz del Calvario quedara sellada con su preciosa sangre, para que todo aquel que voltee a ver la cruz y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, será la luz en su vida quien te guiará para tener una vida acercada a Dios. Amén. Eso ya estaba escrito, y es lo que vino a cumplir el Señor Jesús. Por eso dice el profeta Isaías, que vivió muchos cientos de años antes que naciera el Señor Jesús. Dice: quiero que des vista a los ciegos. No solo a los ciegos literalmente, sino a los que no conocíamos a Dios. Hace 2 días me visitó un hermano seminarista que está como postulante al diaconado, y el señor obispo le pidió que se contactara y que viniera a conocerlo. Después de un rato platicando del evangelio y de lo hermoso que es ser un siervo ordenado, y el tiempo pasó, pero sí súper rápido, me decía él: padre, hace 5 años yo no hubiera gastado mi tiempo como un sacerdote, porque era alguien que no creía en Dios, y mucho menos me gustaba acercarme a la iglesia. Pero hoy que Dios me quitó la ceguedad, ahora busco reunirme con mis hermanos y estar cerca de Dios. De esa ceguedad es la que estamos hablando. Cuando alguien se acerca a Cristo Jesús, sus ojos espirituales se abren y Él nos libera, nos saca del calabozo del pecado donde vivimos en la oscuridad. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos abre los ojos, y en el arrepentimiento encontramos el perdón, porque la misericordia de Dios es grande. Amén. Dice Dios Todopoderoso en el verso 8 del capítulo 42: yo soy el Señor, dice, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni honren a los ídolos en vez de mí. Y vean lo que dice Dios Todopoderoso: que Él es el único, que Él es celoso, que nuestra devoción tiene que ser exclusiva, que nuestra adoración solo tiene que ser a Él,
y que no le brindemos ninguna adoración a ningún ídolo. Estamos recordando hoy a San Bernabé. ¿Ven ustedes una estatua de Bernabé? No, porque eso sería pecado. La propia palabra lo dice. Y la misión de quien fue enviado es para hablar del reino de Cristo Jesús. Y cuando alguien habla del reino de Cristo Jesús, esa persona aprende a decir la palabra aleluya. 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 Significa darle la gloria a Dios, a nadie más. Amén. Dichosos, que es equivalente a bendecidos, dice el Salmo, verso 1, los que temen a mi soberano. Y no es que le tengamos miedo a Cristo Jesús, no confunda. Dios no es un Dios temerario. En este contexto la palabra temer es respetar a Dios, honrar a Dios. Por eso dice, bendecidos los que aman y respetan a nuestro soberano Dios Todopoderoso. Y de corazón se deleitan en sus mandamientos. Hay gozo en cumplir las leyes de Dios, las leyes que están escritas en su palabra. Recuerda que en la obediencia está la fe y lo demás vendrá por añadidura. Por eso voy a acabar este mensaje de esta noche con la carta de los Hechos de los Apóstoles, donde habla la historia del apóstol Bernabé. Pero antes de que vaya al texto bíblico, déjeme compartirle un poco su historia del apóstol Bernabé. Él vendió todas sus propiedades, vendió todo y lo llevó a la iglesia, a los apóstoles, para ayudar al menesteroso, pero sobre todo para que el evangelio se siguiera propagando, para que el evangelio siguiera dándose a conocer, porque él había entendido que Cristo nos había dado la misión de anunciar el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, que nosotros somos misioneros de ir y anunciar el reino de Dios. Y por eso en la obediencia ofrendamos parte de nuestros bienes cuando venimos al altar, porque eso es lo que hace que el mundo conozca que el reino de Dios ya está entre nosotros. Amén. Y otros vendrán a ser salvos. Amén. En el texto bíblico de esta noche dice en el verso 23 del capítulo 11, al llegar Bernabé vio como Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor. El apóstol Bernabé nos exhorta todavía en su testimonio: sigamos fieles al Señor, creamos en Cristo Jesús, solo en Él, en nadie más. Verso 24 dice: porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y así mucha gente se unió al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y allí estuvieron con la iglesia un año entero enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. La palabra católico todavía no existía. El primer nombre que debe llevar un seguidor de Jesucristo es la palabra cristiano, que solo quiere decir seguidores de Jesucristo. Amén. Levante su mano el que es seguidor de Jesucristo. Si usted levanta su mano, es usted un cristiano. Amén. No es un título que te ofenda, al contrario, debes sentirte gozo. Amén. No es que nos avergoncemos de ser católicos, porque entendemos que para llegar a ser católicos, primero debemos ser cristianos.
porque es cristiano el que ya aceptó a Cristo Jesús en su corazón. Entonces llega a ser católico porque ya cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Un día dice, mientras estaban celebrando el culto al Señor en el verso 2 del capítulo 13, y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual han sido llamados. Vean ustedes, quien escoge al consagrado es Dios en el Espíritu Santo. Amén. Y dice que entonces, en el verso final, el verso 3, entonces después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Está hablando de que los ordenaron, los consagraron en ese momento. Y de ahí se cumplió la misión de que ellos tenían que ir al mundo y llevar el Evangelio del Señor. Y en el Evangelio del Señor, el mensaje principal es anunciar que el reino de Dios ya está entre nosotros. Amén. ¿Qué quiere decir que ya está entre nosotros? Que usted y yo vivimos bajo la ley de un rey. Y ese rey se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén. Póngase de pie y alabe conmigo, porque Él entró al mundo. Número 397.